ya tenemos al siguiente, último ponente de la mañana, que no menos importante, don Israel Expósito Suárez. Don Israel, además de ser el director académico de estas jornadas, es doctor en Derecho, sobresaliente cum laude en la Universidad de La Laguna y profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad. Autor de diferentes publicaciones jurídicas, tanto en revistas de interés científico como en capítulos de libros, así como, por ejemplo, es coordinador, del Memento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ha dirigido, coordinado y participado en diferentes congresos y jornadas. En este sentido, desde el año 2010 ha sido profesor tutor en la formación impartida por el ICAP o Presidencia del Gobierno en relación con la introducción a la técnica normativa, la evaluación y planificación de la actividad normativa como obligaciones de las administraciones públicas. También ha abordado el estudio de diferentes normas sectoriales o la transposición del derecho europeo. Igualmente es destacable su participación en la elaboración del vigente decreto 15/2016 de 11 de marzo del presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura. Participación que se extendió también a los antecedentes de este decreto y que se remontan al año 2009. Muy buenos días, don Israel, bienvenido a estas jornadas. Pues sin más, todo suyo. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias Ana por la presentación. Muchas gracias también a todas aquellas personas que nos acompañan tanto aquí de forma presencial en Tenerife en esta ocasión, como a través de la conexión telemática. Por otra parte, también me gustaría expresar ese agradecimiento al Instituto Canario de Administración Pública y al resto de compañeros que nos acompañan en la jornada, precisamente para analizar una de las cuestiones que yo creo que es especialmente relevante en estos tiempos, porque, como he dicho en otras ocasiones, la definición de una política normativa pública es fundamental, porque es la que define el marco de todas las obligaciones y de todos los derechos de los ciudadanos y también del ámbito de actuación de la propia administración pública o del propio poder público. Hemos visto que hay algunos problemas en la proyección de la presentación, ven que el índice está incompleto, ustedes lo tendrán bien en la presentación que se les reparte, pero vamos, que el índice es muy simple, solo tiene 2 puntos, el primero de ellos trata la simplificación normativa y el segundo de ellos trata la revisión del conocido decreto 15 de 2016, pero solo desde la perspectiva de la simplificación normativa. En este sentido, bueno, destacar, como ha dicho Ana en la presentación, yo haré algunas propuestas de mejora durante la exposición de cara a esa reflexión sobre si podemos actualizar el decreto 15 de 2016. Lo haré desde el mayor de los cariños porque, bueno, yo participé en su momento en la redacción de ese decreto, entonces, insisto, no lo hago en un sentido de una crítica constructiva. Y en primer lugar me gustaría, por señalar o llamar la atención sobre esta frase. Las leyes, podríamos decir las normas jurídicas, no son puros actos de poder, sino de sabiduría, de justicia y de razón. El legislador, digamos, el poder público del que emanan esas normas, no ejerce la autoridad, sino un sacerdocio. No debe perder de vista que, por tanto, estas normas jurídicas se hacen para los hombres y no la ciudadanía, podríamos decir, para las normas, ¿no? Que deben adaptarse, deben conocerlas. El primer ponente de esta mañana llamaba la atención precisamente sobre el ingente volumen de normas que tenemos que aprender, primero nosotros como funcionarios, como empleados públicos en general, para tener esa seguridad jurídica. Bien, esta frase me gustaría destacar, insisto, ustedes la tendrán bien señalada en el material que se les reparte. Esta frase, como decía, está extraída del Código francés de 1804, pero además es justo el inicio de la exposición de motivos de la Ley 4/2022 de 27 de julio de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura. Extremadura, Aragón y otras comunidades autónomas, desde el año 2021 en adelante, después de las consecuencias del COVID, empiezan a generar normativa específica orientada a la simplificación
y en ese sentido muchos de sus instrumentos de simplificación van orientados a la simplificación normativa. A mí me gustaría subrayar que cuando generalmente hablamos de simplificación o simplificación administrativa, estamos llamando la atención, o debemos llamar la atención, mejor dicho, sobre sus tres vertientes, que son la vertiente procedimental, la organizativa y la normativa. Y esas tres dimensiones o vertientes siempre se deben dar la mano, aunque cuando escuchamos hablar o planteamos medidas de simplificación, generalmente estamos haciendo alusión, insisto, en términos generales, a la vertiente de la simplificación procedimental o incluso organizativa. Tampoco podemos obviar que si nos aproximamos a esta idea de simplificación normativa, durante mucho tiempo atrás se ha escuchado hablar de la necesidad de revisar el ordenamiento, de plantearnos una revisión, decimos, periódica, pero no deja de ser un concepto jurídico indeterminado. Y la sensación tengo para mí que cuando hablamos de una revisión periódica, no nos atrevemos a poner un año certero, a decir, esto lo revisaremos dentro de un año, de 2, o de 3, o de 4, porque creo que en el fondo sabemos que esa revisión de la simplificación normativa, no estoy hablando siempre de la revisión en el punto normativo, va a ser muy complicada. Lo que sí solemos hacer o apuntar de algún modo, yo también lo haré durante esta exposición, es valoraciones de tipo cuantitativo, es decir, cuántas normas tenemos. Pero esa valoración cuantitativa de las normas, ya por ejemplo, insisto, Luis Prieto comentaba el volumen incluso de páginas de los boletines oficiales donde se publican las normas, o del número de normas que se publican anualmente. A eso súmenle que, por ejemplo, en España, como saben, tenemos más de 8.100 municipios. Por tanto, la ciudadanía, los empleados públicos correspondientes, las empresas, deben conocer no solo los distintos tipos de normas jurídicas, leyes orgánicas, reales decretos, etcétera, que se aprueban a nivel estatal, autonómico o también municipal, ¿no? Y que muchas de las observaciones que nosotros haremos a lo largo de esta jornada comprenden no solo la Administración Autonómica de Canarias, sino que son extensibles a otras administraciones públicas, por supuesto. Por tanto, junto a esa valoración de cuántas normas tenemos, deberíamos preguntarnos por esa calidad de esas normas. Si esas normas son comprensibles, si se pueden aplicar con facilidad, etc. También deberíamos preguntarnos qué herramientas tenemos en digamos, en nuestros cajones como empleados públicos a la hora de enfrentarnos a una revisión de normas. O podemos preguntarnos en qué consiste revisar las normas. Está muy bien decir, hay que simplificar el ordenamiento. Fantástico. La siguiente pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuándo y cómo lo hacemos? Para eso necesitaré disponer de herramientas, como digo, que me permitan llevar a cabo esa revisión. En este sentido, y como señalaré a continuación, podemos destacar que ya diferentes comunidades autónomas especialmente empiezan a implementar algunas de las medidas propuestas por la Unión Europea. Porque sí es cierto que desde hace varios años, desde la Unión Europea se ha promovido la implementación de medidas específicas, seguramente algunas de ellas nos sonarán, para poder no solo reducir las dimensiones, vertiente cuantitativa, de nuestro ordenamiento, sino también para ganar en seguridad jurídica desde el punto de vista de la calidad de las normas. Aquí les he citado diferentes medidas, muchas de ellas muy conocidas, como pueden ser la iniciativa Legislar Mejor desde el año 2002, que ha evolucionado desde entonces en otras iniciativas, la más reciente de ellas seguramente Preparados para el Futuro del año 2020, que es una comunicación de la Comisión Europea, donde aparecen ya reflejados con mucho más carácter, con mucha más potencia, si me permiten la expresión, la asociación entre evaluación, calidad normativa, con el planteamiento de una cultura dentro de la organización, de una forma de pensar donde se realizan evaluaciones posteriores a la aprobación de la norma, donde hay una actividad de seguimiento, donde hay un compromiso y sobre todo donde existe una rendición de cuentas. No vale con aprobar una norma y ahí se queda, ya vendrá otra persona, otro poder público, otro responsable público, mejor dicho, perdón,
en otro periodo, ya la revisará o ya la cambiará si quiere, sino que una vez que se aprueba, debe existir un seguimiento. Y desde un punto de vista coherente, para yo realizar, yo que soy el autor de esa norma, poder realizar ese seguimiento, lo suyo sería que establezca previamente criterios para poder tener una labor más objetiva a la hora de realizar esa tarea de seguimiento. Realmente no me estoy inventando nada nuevo. En España, Ley de Administración Pública del año 1958, cuyo título sexto casualmente también se dedicaba al tema de la elaboración de disposiciones generales, evidentemente pensado solo para el Estado, se contemplaba dos medidas que yo creo que eran muy importantes. Una de ellas consistía en que en el expediente se quedarían, digamos, especialmente preservadas aquellas observaciones, informes, etcétera, que en el futuro nos pudieran servir para interpretar cómo se aplicaba la norma, de tal forma que, digamos, teníamos un cierto criterio de interpretación auténtica. ¿Qué se quería hacer con esta norma cuando esta norma se diseñó? Y bueno, ya veríamos las circunstancias de cada contexto histórico. Y por otro lado, también en el año 58 se contemplaba una medida que seguramente a muchos de ustedes les sonará, y era que todas las normas, los informes que conducían a la aprobación de una norma, contenían una tabla en la que se identificaba expresamente todas aquellas otras disposiciones de igual o inferior rango que debían ser derogadas. De tal forma que la entrada en vigor de una norma garantizaba que otras total o parcialmente quedaran derogadas. Ese cuadro terminaba con una coletilla final que venía a decir algo así como que todas aquellas, al margen de las anteriores, pues todas aquellas disposiciones que contradijeran o fueran incompatibles con la norma que se aprobaba, también eran incompatibles. En la práctica solo se conservó esa coletilla final y la tabla ha ido desapareciendo. Dentro de este contexto, y como les decía, la Unión Europea ha sido desde hace mucho tiempo una de las principales valedoras de los planteamientos de simplificación, no solo en el ámbito procedimental, sino también en el ámbito de la producción normativa. Simplemente a título de ejemplo, me gustaba enseñarles esta comunicación donde se recogen algunas de las medidas que se pueden utilizar para simplificar, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, el volumen de nuestro ordenamiento. Esas técnicas son la derogación, creo que no es necesario entrar a explicar ninguna de ellas, especialmente porque creo que nos suenan. Los sistemas de codificación, es decir, hacer código, la refundición, donde hay no solo una codificación, sino una revisión simultánea de las normas jurídicas y por tanto se ofrece un producto final mucho más, si quieren, redondo, ¿no? Más pulido, donde se establecen mecanismos para modificar el planteamiento de regulación, es decir, cuándo debe entrar la administración a promover la regulación de un determinado sector, área material, y la utilización de las tecnologías de la información de cara particularmente a la difusión y facilitar, potenciar el conocimiento por parte de la ciudadanía, empresariado, etcétera, de sus normas, ¿no? De las normas que les son aplicables. He querido señalar esta comunicación y estas herramientas porque aquellas comunidades autónomas donde se ha desarrollado mucho más en los últimos años los planteamientos de calidad o de revisión normativa recurren a estos sistemas. Y como ustedes pueden ver, esa comunicación es del año 2005. A partir de ahí se han perfeccionado, se ha profundizado en la utilización de estas herramientas. Yo aquí solo estoy apuntando precisamente algunas de esas vías porque, insisto, ya son utilizadas, aquí no se está descubriendo la pólvora, ya son utilizadas en otras comunidades autónomas. En la definición o en esta fotografía de contexto, sobra decir también que resultan de aplicación los denominados principios de buena regulación. Esos principios de buena regulación ya se recogían antes de la Ley de Procedimiento Administrativo Común en la Ley de Economía Sostenible. Por cierto, me permito hacer una llamada porque la Comunidad Autónoma de Canarias ha sido la única comunidad que yo sepa que recurrió en su momento la constitucionalidad tanto de los principios de economía, perdón, los principios de buena regulación recogidos en la Ley de Economía Sostenible como en la Ley 39 de 2015. ¿Qué dicen estos principios de buena regulación? Hay varios, yo solo he querido llamar la atención sobre estos 5.
necesidad y eficacia, nos establece que la obligación de las administraciones públicas de que las iniciativas normativas que planteen estén justificadas siempre en una razón de interés general y que para ello se identifiquen de forma clara los fines perseguidos y que el instrumento normativo que se plantea es el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de los fines que vengo persiguiendo. Por tanto, que yo apruebe una norma es necesaria por estas razones y que además apruebe esta norma en estos términos es necesario por estas otras razones que se han explicado en el correspondiente, digamos, informe de iniciativa. También el principio de proporcionalidad, que me lleva a realizar un juicio sobre el carácter, digamos, imprescindible, el menor grado de intervención posible para conseguir los fines que he venido buscando. El criterio de seguridad jurídica, que me permite afirmar que la norma, que el producto normativo que yo he definido se puede engarzar en el resto del ordenamiento sin provocar conflictos con normas de rango superior o con normas estatales o con normas locales. Y por supuesto la eficiencia, es decir, la norma que yo propongo no contiene nuevas cargas administrativas o cargas que sean innecesarias o que sean accesorias de otras. En cualquier caso, la Unión Europea ha llamado la atención sobre los principios particularmente de necesidad y de proporcionalidad. Me gusta remarcar estos principios, así como la obligación, particularmente en el ámbito de las iniciativas reglamentarias, de que hay que justificarlas. En mi opinión, no basta con decir esta iniciativa es la mejor del mundo. Cumple con todos estos principios. Cumple con el principio de necesidad porque es necesaria o con el principio de seguridad jurídica porque no genera conflicto. No, hay que justificar, yo creo que significa dedicar más de 2 párrafos o de medio folio a decir que cumplimos con esto, sino que tenemos que entrar a valorar por qué es imprescindible, por qué hemos desechado otras opciones, otras alternativas, por qué hemos decidido intervenir normativamente y por qué hacerlo en estos términos y no en otros. Y eso implica un esfuerzo argumentativo, un esfuerzo de explicación, ¿no? Del mismo punto que la seguridad jurídica también requiere la utilización pues, de jurisprudencia, explicar supuestos donde efectivamente por estas razones podemos afirmar que presumimos no va a existir un al menos destacado nivel de conflictividad. Por supuesto, en este marco resulta fundamental la evaluación. Por lo que se refiere a la evaluación, bueno, los principios que yo acabo de enunciar de buena regulación, que están recogidos, como saben, en la legislación básica, también se han recogido en el ámbito autonómico, tanto en el decreto 15 de 2016, de hecho, una de las principales razones que justifica la elaboración del decreto 15 de 2016, recuerden, mes de marzo, era darle cabida, tener una puerta de entrada a los principios de buena regulación que entrarían en vigor en octubre del 2016. La idea de la evaluación también está muy presente en la producción normativa. De hecho, la legislación básica, la Ley 39 de 2015, establece que todas las administraciones públicas deben revisar periódicamente su normativa. ¿Para qué debe llevarse a cabo esa revisión, esa evaluación? Pues para determinar si se adaptan a los principios de buena regulación a los que hemos hecho referencia anteriormente, para comprobar si se han cumplido los objetivos que perseguían y para ver si estaba correctamente calculado el coste-beneficio. Claro, si recuerdan, cuando antes hablábamos de la necesidad y de la eficacia, la norma nos dice identificar los fines perseguidos. En mi opinión personal, sería ideal que la propia norma nos dijera qué fines persigue. Artículo 1, su objeto. Artículo 2, su ámbito de aplicación, objetivo, subjetivo, material. Las definiciones, artículos 3, 4. Otro de los preceptos del título preliminar podrían ser fines u objetivos perseguidos. ¿Qué consigo con eso? Que cuando yo tenga que evaluar esta norma, yo o quien venga detrás tenga que evaluar esta norma, sepa qué perseguía exactamente y que ya solo tenga que calcular si en el tiempo que se determine se ha conseguido ese objetivo o no, o qué medio he tenido que poner a disposición para alcanzar esos objetivos o qué otra cuestión haya podido cualquier otra cuestión que haya podido incidir para valorar si la norma que he propuesto o que está aprobada debe mantenerse como está, debe modificarse o debe derogarse. Recuerden ustedes que con carácter general, la reforma administrativa que se aprueba en el año 2015 y entra en vigor en el 16,
Una de las ideas latentes en esa reforma, tanto en la Ley 39 como en la Ley 40, consiste fundamentalmente en la idea de evaluación. Introducen la evaluación en todo. La evaluación en la administración institucional. Artículo 4 de la Ley 40, la evaluación en cualquier acto de intervención de las administraciones públicas. Evaluación que además ya era conocida en la Ley de Bases y Régimen Local, cuyo artículo 84, creo recordar, también preveía que se deben evaluar todas las medidas de intervención, de cara a que usted, administración pública, me diga periódicamente si esa intervención, en este caso normativa, se mantiene, se modifica o se suprime, y en su caso, ¿por qué? Además, nos dice la ley que estas evaluaciones o estas revisiones deben reflejarse en un informe que será público con un detalle que se concretará en el desarrollo de cada en el desarrollo normativo que apruebe cada administración y con la periodicidad correspondiente. A mí no me consta que estos informes se hayan desarrollado, se hayan llevado a cabo. Tampoco creo que se pueda establecer una periodicidad uniforme para todas las normas, es decir, no creo que sea muy adecuado decir que todas las normas reglamentarias que se aprueben en el año 2022 deben ser revisadas antes del año 2025 o 26, sino que creo que cada norma, o por lo menos dentro de cada ámbito material, las exigencias de revisión deben acomodarse a las peculiaridades del sector que se regula. No tendrán la misma necesidad de revisión, por ejemplo, por salirme del ámbito autonómico, una ordenanza en materia de cementerio que una ordenanza en materia de licencias de taxi o de cualquier actividad económica. No es la misma necesidad de intervención, de revisión en el ámbito turístico, en el ámbito de vivienda o en cualquier otro ámbito. Entonces, debería haber una acomodación. Lo que sí que creo que sería necesario es una concreción de los plazos a revisar, que cada norma nos dijera deberán evaluar bien toda la norma o bien las medidas más notorias de esa norma cada 2 años, cada año, cuando proceda, ¿no? Además, se deben establecer sistemas de cooperación para que las administraciones públicas, entiendo que el mandato está dirigido a las administraciones de carácter territorialmente superior, puedan asistir, por ejemplo, las entidades locales, a realizar esas evaluaciones normativas, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, en el ámbito de las comunidades autónomas, también de las entidades locales, se hizo un esfuerzo muy significativo con la entrada en vigor de la denominada Directiva de Servicios. Esa Directiva de Servicios obligó a revisar todos los sistemas de licencia y autorización previa para convertirlos en declaraciones responsables o autorización, o comunicaciones, perdón. Con posterioridad entró en vigor la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. La Ley de Garantía de Unidad de Mercado establece también una profunda revisión de muchos de los ordenamientos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del derecho europeo. En la Comunidad Autónoma de Canarias, ese esfuerzo se realizó y se llevó a cabo una revisión de toda la normativa autonómica para acomodarse también a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Por tanto, esa experiencia la tenemos acumulada. No obstante, parece que cuando hablamos de simplificación en términos generales o de simplificación en el ámbito normativo de forma particular, parece cuando nos enfrentamos a un cambio de periodo o a una situación de crisis, pero no terminamos de implementarlo dentro de nuestra cultura administrativa. No tenemos servicios de revisión normativa, no tenemos una política específica de revisión o evaluación normativa, sino que hay una crisis económica, pues aparece un decreto de simplificación. Me hace gracia porque suelen ser decretos de modernización y simplificación, como si de repente hubieras descubierto las medidas que necesitabas para modernizar o simplificar algo, ¿no? Por eso creo que es importante que la idea de la simplificación en todas sus vertientes, pero particularmente en el ámbito de la producción normativa, se inserte dentro de la cultura, de la cultura administrativa, que cuando un centro directivo promueve la aprobación de una norma, sea consciente de que también debe ser responsable de establecer los criterios, los procedimientos, los periodos para que esa norma sea evaluada. Y eso nos lleva a establecer una relación directa entre la evaluación y la planificación normativa. Uno de los mandatos de la Ley 39 de 2015, que también se reproduce en la Ley de Presidencia y del Gobierno de Canarias del año 23, consiste no solo en la evaluación normativa, en los términos más o menos que acabo de describir, sino en la planificación normativa. Es decir, nosotros tenemos como poder público que indicar cuáles son las normas que vamos a aprobar durante este año,
Bueno, deberíamos haberlo hecho el año anterior de cara al 24. Con la novedad de que en esta ocasión la ley de presidencia del Gobierno de Canarias establece con claridad que esos mandatos dirigidos al Gobierno de Canarias van a comprender las iniciativas legislativas y las iniciativas reglamentarias. Igual hasta ahora entiendo que para nosotros supone un esfuerzo mayor porque las dos únicas planificaciones normativas que se han hecho en Canarias hasta la fecha han comprendido periodos de legislatura, es decir, ha sido un programa legislativo que ha comprendido los 4 años de mandato y nunca se han incluido las revisiones reglamentarias, que evidentemente por su número requiere un esfuerzo mucho mayor. Si hablamos de la evaluación y de la planificación, en mi opinión, debemos tener en cuenta factores con los que la producción normativa está interrelacionada. Entre esos factores ustedes pueden ver algunos en las diapositivas, como son o como pueden ser la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, el propio sistema de dirección por objetivos o cualquier otro sistema de planificación estratégica que se quiera implementar en la administración, de tal forma que cuando nosotros nos preguntamos, oigan, es obligatorio desarrollar la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible en cada departamento. Para eso debemos proponer o valorar una serie de medidas. Algunas de esas medidas contemplan el desarrollo normativo, contemplan la modificación de normas. En mi opinión personal, si nosotros defendemos a través bien de la Agenda 2030, bien de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que tenemos que conseguir una serie de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los denominados ODS, para conseguir eso los podemos conseguir sin modificaciones presupuestarias o sin modificar marcos normativos. Porque si la respuesta es que no necesitamos modificar los marcos normativos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, yo personalmente no termino de entender muy bien qué actuación debe potenciarse, debe fomentarse o debe restringirse para poder alcanzar esos objetivos. Lo mismo sucede en el ámbito de la planificación estratégica. Es decir, ¿alguna medida dentro de la planificación estratégica requiere una modificación normativa? Si es así, todas estas cuestiones las hemos reflejado en la planificación normativa del departamento o del gobierno en cualquiera de los años correspondientes. Existe un mandato de simplificación normativa dentro de la Ley 40/2023, perdón, dentro de la Ley 4/2023. Luego haré referencia al artículo 85 de esa ley. Y también para este periodo, para esta legislatura autonómica, se ha adoptado un acuerdo de gobierno relativo a la misión, visión y objetivos del Gobierno de Canarias para el periodo 2024-2027. Evidentemente, dentro de este acuerdo se contempla los compromisos con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, con la planificación estratégica y con los mandatos de simplificación. Por tanto, esa simplificación en general, como he dicho anteriormente, debe guardar, debe prestar una atención especial a la vertiente normativa, a la simplificación de normas. Me gusta recordar un dictamen del Consejo Consultivo de Aragón del año 2012, por tanto anterior incluso a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en el que viene a decir que con independencia del programa legislativo del Gobierno, recuerden que Gobierno y Administración son dos cosas diferentes, con independencia del programa legislativo del Gobierno, que es parte primordial del programa político, dice que puede establecer una u otras prioridades políticas, programa del gobierno. La administración viene obligada a una continua evaluación de las normas que aplica. Y a mayor abundamiento podríamos decir que dentro de la administración, en nuestro caso, cada departamento dentro de su ámbito sectorial conoce perfectamente qué problemas normativos tiene, dónde están sus principales dificultades y cuáles deberían ser las respuestas organizativas en ese sentido. Precisamente por esa razón, me adelanto a una de las conclusiones que voy a exponer más tarde. A mí, personalmente, no me parece que sea adecuado externalizar servicios para la elaboración de iniciativas normativas. ¿Por qué? Porque personalmente creo que con carácter general el conocimiento para la elaboración normativa o la elaboración de informes normativos está en el funcionariado, bien de la administración autonómica o bien de la administración local. Si a mí me encargan que haga una ordenanza en materia de consumo, pues seguramente le pregunte a los funcionarios que lleven la oficina de consumo de ese municipio qué información tiene, cuántas quejas se presentan, dónde se presentan. Y seguramente sepan perfectísimamente dónde están los principales problemas.
Por eso insisto que creo que es la administración, y dentro de la administración cada departamento, quien debe ser protagonista de ese proceso de revisión en todas sus dimensiones. Reviso, formulo las respuestas, los informes correspondientes y también la propuesta normativa que deba aplicarse. Como decía, esta preocupación por la evaluación o la calidad normativa se ha reflejado en varias comunidades autónomas, prácticamente casi todas ellas. Yo ahora les voy a citar algunos ejemplos, no los he citado de forma cronológica, sino he seguido un criterio en el que me ha ido interesando, digamos, ir de menos a más, por así decirlo. Entonces, el primer ejemplo que quiero citar es la Ley del País Vasco 6/2022, que llama la atención, entre otras cuestiones. Primero, me sirve para señalarles que hay una comunidad autónoma que aprueba una ley para regular el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. La única que lo tiene a nivel legal. Ni siquiera el Estado tiene eso. El Estado, dentro de la ley de gobierno, tiene unas disposiciones que se aplican a este ámbito. Esta ley del año 2022 llama la atención no solo sobre el principio de simplicidad o de simplificación normativa, sino también sobre dos principios que son estratégicos, que son fundamentales. El principio de comprensibilidad o de accesibilidad. Las normas deben redactarse por un lenguaje claro, que sea sencillo, que sea comprensible. Por otro lado, en el caso de Asturias, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno regula también medidas de revisión y de simplificación normativa. Dice que deberán realizarse estudios para elaborar normas. Deberán derogarse normas que hayan quedado obsoletas y debe determinarse la necesidad de introducir modificaciones o propuestas de texto refundido. ¿Eso qué significa? Que desplaza sobre la administración la obligación de revisar constantemente el ordenamiento para llevar a cabo derogaciones expresas o para refundir textos normativos. Y además establece plazos específicos para el gobierno respecto a la elaboración de un instrumento concreto, como puede ser el plan de calidad y simplificación normativa. Por tanto, le llamo también la atención sobre que no solo se trata de pulir simplificando, eliminando normas, sino de incrementar la calidad normativa. Otro ejemplo puede ser el de Aragón en el año 2021, donde se tratan diferentes vertientes de la simplificación administrativa. Se subraya que dentro de esa simplificación administrativa, como he dicho anteriormente, una de sus vertientes es la normativa y se establece otro instrumento, que es el Plan de Simplificación Normativa. Como recordarán, ese plan es independiente, acompaña al plan de gobierno donde se podrán establecer las prioridades, las estrategias que se consideren. Pero esas políticas públicas van a descansar o tienen una pata que es evidentemente la política normativa, pues como comencé comentando al principio de la intervención. Aquí la simplificación se asocia con la reducción del número de normas, con la adaptación de las normas a los denominados principios de buena regulación que citaba anteriormente, o con la consolidación normativa. Es decir, hay que verificar que tenemos textos donde no hay contradicciones entre la ley del año 2005 y la del año 2024. Debemos adaptarla. Y por supuesto todo eso se une con los planes anuales normativos y con los informes de seguimiento. Recuerden que de acuerdo con la normativa de transparencia, el seguimiento de los planes normativos es semestral. Debe ser semestral. En Castilla y León, en el año 2019, también se adoptan medidas específicas dirigidas a mejorar la calidad del ordenamiento y para eso se recurre a los principios que enunciaba al inicio de la presentación y que son de una clara impronta europea. Las técnicas de consolidación, de refundición, codificación y de derogación. Es decir, se adopta un acuerdo de gobierno en virtud del cual se obliga a la administración, a cada departamento de la administración autonómica, a revisar su ordenamiento para aplicar estas técnicas y en un tiempo determinado conseguir la reducción de normas, ámbito cuantitativo, y mejorar la calidad de las normas que sean aplicables, por tanto, en cada sector. De hecho,
creo que se lee más o menos bien. Si ven, hay un mandato muy claro sobre cómo debe ser esa revisión, ¿no? Es decir, la aprobación de normas que supongan una modificación sustancial de otras ya existentes o que afecten a un tercio del articulado, ya sea individual o conjuntamente con otras modificaciones, refundirán el texto e identificado cuándo debo operar con técnicas, por ejemplo, de refundición, de tal forma que puedo ir mejorando en ese sentido mi ordenamiento. En último lugar, en el caso de Cataluña, la Ley de Transparencia del año 2014 incluye varias medidas que van dirigidas a la simplificación y la calidad normativa. En este sentido, me gustaría señalarles que, por ejemplo, hay un mandato que establece que la aprobación de una nueva norma conlleva, como regla general, una simplificación del ordenamiento jurídico. Es decir, no hay producción normativa que no implique la reducción también del ordenamiento. Esto es otra medida del derecho europeo, donde algunas directivas comunitarias vienen a establecer que cada vez, solo que en el ámbito de las intervenciones administrativas, ¿no? Cada vez que se establezca una carga, debe reducirse otra, ¿no? Otra que sea además equitativa, que tenga el mismo peso. Pues, digamos, se extrapola esa idea al ámbito de la producción normativa. Y cuando habla de la mejora de la regulación, introduce algunas medidas que yo creo que son muy relevantes. En primer lugar, destaca la utilización, que deben utilizarse instrumentos de análisis y de evaluación que sean adecuados para valorar el impacto de las medidas que hemos previsto en relación con las obligaciones que, por ejemplo, se exigen, obligaciones, cargas, que se exigen en los ámbitos que regulamos, que se desarrollen mecanismos para evaluar la aplicación de las diferentes normas, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento, su necesidad, su actualización. Pero incluso, para mí es una de las medidas más significativas, se contempla la participación ciudadana ya no en la elaboración de la norma, sino en la evaluación de la norma. Por tanto, al margen de los trámites que nosotros conocemos de consulta previa, información pública, etc., se llama la colaboración ciudadana en la evaluación de impacto, en la evaluación normativa o en los procesos sobre cómo se han aplicado las normas que yo quiero, en este caso, digamos, modificar o respecto a las normas que quiero aprobar. De hecho, se llama incluso a establecer pruebas piloto para medir cómo puede funcionar durante un periodo corto de tiempo una medida que yo quiero implementar en una norma que voy a aprobar. Y además dirige un mandato claro a su Parlamento para definir procedimientos que conduzcan a la consolidación normativa en el ámbito de la comunidad autónoma. A partir de eso, ¿cómo es nuestra fotografía normativa? ¿Cuántas normas tenemos en Canarias? Aquí, como les dije, hay algunos, ustedes están viendo algunos fallos en la diapositiva, la tendrán bien, pero verán que en una de las columnas figura el año, evidentemente, en color rojo el número de leyes que se han aprobado en ese año y en color azul el número de decretos leyes que se han aprobado ese año. En el año 2024 no se han aprobado leyes y, si no recuerdo mal, se han aprobado 3 decretos leyes. Bien, por tanto, cuantitativamente tenemos un número importante de textos. Sí, las columnas han quedado un poco estrechas. Insisto, en la diapositiva está bien, pero al cambiar el sistema operativo, donde sea, tenemos un número de normas podemos decir que durante los 40 años de autonomía, aproximadamente se han aprobado más de 400 normas con rango legal. Aquí no figuran los decretos legislativos, se han aprobado 4 decretos legislativos. Por ponerles otro ejemplo, y con eso de que las comparaciones son odiosas, ¿no? Decreto 6/2021 del 9 de febrero en Cataluña se derogan más de unas 1.100 normas, que algunas de ellas habían quedado en desuso, otras habían sido derogadas de forma tácita. Con un solo decreto se simplifican 1.000 y pico normas. En el caso de Aragón, la ley que citaba anteriormente, la Ley de Simplificación 1/2021, establece un mandato concreto para unificar 14 textos refundidos, es decir, sustituir una amalgama de textos legislativos por 14 textos refundidos. Por tanto, hay una significativa mejora de la claridad del ordenamiento, desde luego, y seguramente de su calidad también.
Centrando la atención en el decreto 15 de 2016, tenemos que valorar que la nueva Ley 4 de 2023 de Presidencia afecta a la producción normativa. Por un lado, establece, en mi opinión, un mandato claro sobre que debe existir una norma de desarrollo reglamentario respecto al procedimiento de elaboración y aprobación de iniciativas legislativas y reglamentarias, artículo 68 del texto legal. Y por otro lado, sus artículos 71.5 y 84 vienen a establecer que reglamentariamente se debe regular la memoria. En el caso de los textos legislativos habla de memoria justificativa y en el de los reglamentos de informe justificativo. Creo que podríamos, por unificación de criterios, hablar siempre del mismo concepto. Por tanto, la producción normativa debe desarrollarse reglamentariamente. En mi opinión, el decreto 15/2016 no tiene rango reglamentario, o sea, que viene a ser una orden de instrucción de servicios. En otras comunidades autónomas, por ejemplo, la norma que regula su procedimiento de producción normativa, parte de la norma tiene carácter de orden o instrucción de servicio y otra parte de la misma norma tiene carácter reglamentario. Nosotros hemos tenido una evolución en este sentido desde el año 2009. De hecho, el decreto 15/2016, como decía, es tributario del decreto 30/2009 y ha venido evolucionando desde esa fecha, siempre, digamos, un poco simplificando su contenido, principalmente de cara a la evaluación normativa, y en el año 2016 para recepcionar, digamos, todos los principios de buena regulación que se empezaban a reflejar tanto en la Ley de Economía Sostenible, que Canarias, como dije, había recurrido, como en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Pero no termina de establecer reglas claras, al menos respecto a la programación, a la justificación o a la rendición de cuentas en el ámbito de la producción normativa. Además, en la actualidad deberíamos tener en cuenta nuevos factores tecnológicos que nos llevan al desarrollo, desde la perspectiva de la transparencia, al desarrollo de herramientas como la huella normativa, a la que haré alusión a continuación, y a la necesidad de implementar esa simplificación. Si no, al principio les preguntaba, ¿es necesario disponer de herramientas para simplificar el ordenamiento? Si nosotros estamos en una tesitura en la actualidad en la que decimos necesitamos simplificar nuestro ordenamiento, ¿acaso estamos diciendo que el decreto que tenemos, el decreto 15/2016, no nos vale para simplificar? ¿O que nos vale pero no lo utilizamos para simplificar? Necesitamos herramientas nuevas, como me parece que otras comunidades autónomas han evolucionado en ese sentido y han establecido mandatos claros sobre cómo usar técnicas de derogación, de revisión, codificación, etc. ¿Qué es lo que dice la Ley 4/23, artículo 85? Establece medidas de transparencia y simplificación del ordenamiento. Vale. Vamos a ver en qué medida el contenido del artículo 85, en mi opinión, contribuye a la simplificación del ordenamiento. Establece 3 mandatos claros. Dice, en primer lugar, que sin perjuicio de lo que se publica en el boletín oficial, las disposiciones normativas deben publicarse en el portal de transparencia con textos actualizados y consolidados. Vale. Ahí no termino de ver dónde está la simplificación. Se consolida el texto, pero se sigue produciendo normas. Los textos consolidados van a contener una información determinada que también nos especifica la ley. Las normas que modifiquen o deroguen es información sobre esas normas más los correspondientes enlaces. Por tanto, las normas parecen que siguen vigentes, salvo las que hayan sido derogadas. Las sentencias que afecten a la validez de la interpretación o a la aplicación de la norma, sus enlaces correspondientes, como la fecha en la que se ha elaborado cada texto consolidado y la fecha de actualización. Y, por supuesto, el carácter informativo y no su valor jurídico de la consolidación, que era una cuestión sobre la que no profundizo porque ya ha sido criticada por Prieto anteriormente. Entonces, con esta medida respecto a la consolidación, ¿cuál es el grado de fiabilidad o el grado de utilidad? Y, por supuesto, ¿cuál es su contribución a la simplificación? A la simplificación creo que no contribuye mucho. Otra cosa que digamos que esto es una herramienta para facilitar el conocimiento normativo, aunque estamos diciendo que no tiene valor jurídico. Por tanto, ahí nuestro grado de compromiso no es el máximo posible. Y finalmente, dentro de este precepto dedicado a la simplificación, se nos dice que para facilitar el conocimiento de las normas, se podrán publicar
textos consolidados con recopilaciones normativas. Pero insisto, eso ya veremos cómo se publica, si a través de base de datos, utilizando de qué formas nuevas tecnologías, etcétera. Pero se facilita el conocimiento, no se disminuye. Publicar un texto consolidado es publicar la actualización normativa. Supone que vamos a explicar cómo interpreta la administración los requisitos que estamos pidiendo para la tramitación de una autorización, por ejemplo. ¿O es simplemente que vamos a publicar el texto de la norma, las normas que se publican en nuestro departamento? Por ejemplo, han visto textos, seguramente publicaciones actualizadas en el Boletín Oficial del Estado. Eso está muy bien, identificado en un único documento toda la normativa aplicable en el ámbito de turismo, en el ámbito de urbanismo, pero ¿y esto cómo se aplica? ¿Alguien me lo explica dentro de ese texto? ¿Hay alguna llamada? Dice que tengo un enlace y la información sobre las sentencias que afectan a la aplicación, a la validez o interpretación de la norma, pero le estamos diciendo a un ciudadano medio que sería una sentencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo sobre un reglamento. ¿Desplazamos, cumplimos la responsabilidad de esa forma? Nuestro sistema de evaluación desde el año 2009 ha descansado, rodada la pantalla para un lado, sobre la identificación de las situaciones jurídicas y de hecho, la justificación del proyecto normativo que se ha puesto sobre la mesa, las alternativas a por qué intervengo normativamente y por qué no, a la relación de mi norma o de mi propuesta normativa con diferentes políticas que pueden ser de carácter transversal, medio ambiente, energía, igualdad de género, etcétera, los efectos económicos y sociales, etcétera. En la actualidad, básicamente la tramitación de nuestras normas descansan en estos tres pilares: la justificación, el análisis de cada iniciativa normativa y la memoria económica. La memoria económica integra además 12 preguntas que no han cambiado nunca. Así como el resto de premisas de evaluación han ido modificándose, nadie se ha atrevido a tocar las 12 preguntas que integran la memoria económica desde hace muchísimo tiempo. Yo desconozco las razones, pero el dato objetivo es que esas preguntas no han variado. Bien, ¿qué podemos hacer para evaluar la normativa, para simplificar nuestro ordenamiento? En primer lugar, cada departamento debería revisar de forma periódica el ordenamiento que le resulta de aplicación, valorando cómo cumplen los principios de buena regulación, es decir, las normas que se aplican en su departamento cumplen los objetivos que perseguían cuando fueran aprobadas. Eso requiere dedicar recursos humanos a esa cuestión. ¿Se cumplen los objetivos? ¿A qué precio se cumplen? ¿Los puedo conseguir hoy de forma más eficaz? ¿Tengo cargas administrativas? ¿Debo mantenerlas? ¿Debo modificarlas? ¿Hay alternativas a esas cargas? ¿El lenguaje es comprensible para la ciudadanía, para el empresariado? Yo creo que dentro de ese decreto 15 de 2016 podemos incorporar nuevas metodologías para elaborar normativa y para revisar la normativa que tenemos aprobada. Eso no va a ser una tarea que se haga en 6 meses, ni mucho menos, pero sí deberíamos empezar a andar. En otras comunidades autónomas se han creado grupos de trabajo multidisciplinares entre las que funcionarios de los diferentes departamentos administrativos aportan su experiencia para llevar a cabo la revisión de los correspondientes sectores. Y en cualquier caso, un compromiso con la simplificación normativa, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, en mi opinión, debe ir anudada a la rendición de cuentas. Si yo me comprometo con la simplificación normativa, al cabo de X tiempo, rendiré cuentas sobre si he conseguido o no ese objetivo. En mi opinión, también podemos introducir en las diferentes disposiciones adicionales indicadores, criterios, periodos, metodologías en las que en mi ámbito particular, por ejemplo, en materia de industria, comercio, energía, en estos ámbitos que pueden ser muy específicos, yo puedo establecer, oiga, estos criterios yo los voy a medir con estas ratios porque para mí son importantes en el momento de elaborar la norma. ¿Esos criterios me sirven para todos los departamentos, para todas las normas? No. Necesitamos esa visión especializada de cada departamento en la elaboración y en la revisión de sus normas. Debemos subsanar el desuso o la derogación tácita. Si tenemos la sospecha de que ese decreto no se viene aplicando desde hace mucho tiempo porque fue sustituido realmente cuando se aprobó en aquel, ¿te acuerdas cuando se había aprobado? Deroguémoslo. Incluso si yo ahora estoy tramitando una norma X que no tiene nada que ver
con aquella otra norma, pero que yo sé que está en desuso por seguridad jurídica, ¿por qué no aprovecho y en mi disposición derogatoria la va a ver el gobierno? Aprovechemos esa ocasión, deroguemos, simplifiquemos y que no sea excusa de decirnos que si no lo tengo que reflejar en el título. No, las normas se leen del principio al final y estoy depurando una norma que está en desuso, que ha sido ya muy obsoleta, ¿no? Creemos también los grupos de trabajo de análisis, de revisión, grupos interdisciplinares, ¿no? Multidisciplinares. Esa metodología tampoco me la estoy inventando. Existe en el decreto 15 de 2016, solo que en una de sus últimas disposiciones, ¿no? Donde contempla la posibilidad de que dentro del gobierno se creen esos grupos especializados. De hecho, cuando anteriormente hice referencia a la revisión de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, esa revisión se hizo con uno de esos grupos. Y abramos la impresión, deberíamos abrirnos nosotros a la impresión de la ciudadanía, que nos digan ellos a través de buzones o de cualquier otra vía de comunicación qué normas no se entienden. Y entonces, a partir de ahí, valoremos si merece la pena rectificar y reconducir la situación. También podemos implementar sistemas de huella normativa. Esto, es decir, son sistemas donde nos permiten conocer la trazabilidad del proceso del procedimiento de producción normativa. Aquí tienen algunos ejemplos, tanto en el ámbito del cuarto plan de gobierno abierto, como en comunidades autónomas como la de Asturias, se plantea, ya tienen implementados sistemas donde podemos acceder a cómo se elabora, a las diferentes versiones, cómo se ha intervenido, con quién se ha reunido usted para que la producción de una norma, la aprobación de una norma haya sido la que es. De hecho, ha habido alguna comunidad autónoma, aquí les he citado al final diferentes sentencias del Tribunal Supremo, de Tribunales Superiores de Justicia con el ECLI correspondiente, decía que hay alguna comunidad autónoma donde ya ha habido problemas, donde por no reflejar la participación de grupos de influencia, grupos de presión, se ha llevado a la nulidad de algunos preceptos reglamentarios. En este nuevo contexto, yo empezaría, por ejemplo, por cambiar el título del decreto 15 de 2016. No sé, poner uno que sea más fácil para recordar. Pero si hablamos de simplificación normativa y de comprensión y tenemos un título del decreto 15 de 2016 de 11 de marzo tan largo, pues creo que el ejemplo no es el mejor, podemos poner otro, ¿no? Darle rango normativo, realmente, que quede claro que se trata de, por ejemplo, un reglamento. Dentro de él, regular la programación normativa. ¿Cómo se establece una planificación normativa? Cada X tiempo, cada departamento debe proporcionar al gobierno esta información, identificando qué aspectos son de interés. También debemos definir procedimientos para que podamos calcular cuánto tiempo tardamos en tramitar una iniciativa legislativa, un decreto ley, un decreto legislativo, un reglamento. A la pregunta, ¿cuánto tiempo tarda usted en? Pues mira, tengo que pedir tantos informes, hasta con este plazo, pues calculamos una fecha aproximada. Implementar la huella normativa, como citaba anteriormente, y cualquiera de las herramientas en las que he hecho alusión. En la consolidación, la refundición, la derogación. Asegurar también la vertiente de la evaluación normativa a través de compromisos de regulación con la simplificación. Es decir, nosotros nos comprometemos a simplificar no solo los procedimientos administrativos, sino también nos comprometemos a simplificar las normas, identificando criterios, periodos, etcétera, como ya indiqué anteriormente, a través de disposiciones adicionales. Incorporar los nuevos informes de evaluación de impacto, que cada vez van siendo más, Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, impacto medioambiental, etcétera, ¿no? Crear los grupos a los que también hacía mención anteriormente e incluso guías metodológicas, como también ha aprobado el Estado o algunas comunidades autónomas. No, en mi opinión no valen los checklists, no vale decir, ¿cumple usted? Sí, cumplo, porque, no sé, tenemos la tendencia a cumplir con todo lo que dice el checklist y los hacemos muy rápido, ¿no? Entonces debemos valorar como una metodología homogénea dentro del gobierno para saber cómo elaborar esos trámites. Y esto nos permite valorar hasta dónde nos queremos comprometer para alcanzar la simplificación normativa. Es decir, solo queremos quitar normas cuantitativas, queremos mejorar la calidad de las normas, queremos mejorar la seguridad jurídica. Y finalmente, me gustaría terminar citando una norma del año 1241, que es por Opuzco. Se la leo para
que lo lean bien, lo vean bien los que están en la sala de forma presencial. Este capítulo que cito está dentro del capítulo denominado El Hacedor de las Leyes. Y el capítulo dice: el hacedor de las leyes debe hablar poco y bien, no debe dar juicio dudoso, sino llano y abierto, que todo lo que saliera de la ley, que lo entiendan todos luego que lo oyeran, y que lo sepan sin duda alguna y sin ninguna dificultad. Bueno, yo espero haber acercado un poco al foro Tujo y haber cumplido estos parámetros. Y nada, para cualquier cosa que necesiten, si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Muchas gracias.